¿Pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Buenos días, Inge, sí se le escucha. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a comenzar ya. Hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy nos toca ver configuración electrónica porque, si no estoy mal, me dicen porfa ya, porque de lo que me acuerdo que vimos la clase del día miércoles fue la parte angular de la función de onda y hicimos unos ejercicios de la función de onda y tenían que hacer un deber también de la ecuación de Schrödinger. Y me parece que nos quedamos hasta ahí o si adelantamos un poquito acerca de la energía en los subniveles. ¿Me pueden confirmar, porfa? ¿Hasta qué parte nos quedamos la última clase? Buenos días, perdón. Solo hasta el deber 17, Inge. Ajá, sí. ¿Hasta dónde? El deber 17, lo que era de... O sea, solo les mandé hasta lo de la ecuación de Schrödinger, el deber 17, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿no vimos nada de configuración electrónica o de energía en los subniveles? No, que me acuerdo. Ya, no importa, entonces estamos bien. Ya, gracias. Bien, entonces, es que como les digo que con todos los cursos estoy así intentando igualarles para que ya todos estén igualitos desde la pasado la prueba, ya todos igualitos otra vez. Entonces es como que en unos cursos adelanto una partecita, en otros adelanto un poquito más y estoy así un poquito perdida entre cursos. Pero ya nos igualamos la otra semana toditos así igualitos y de ahí sí ya sé en qué estamos siempre. Bien, entonces miren, hoy día vamos a ver desde esta parte de la energía en los subniveles, que es la introducción para empezar a estudiar la configuración electrónica. Hoy día vamos a ver configuración electrónica de átomos neutros y si es que el tiempo lo permite, podríamos adelantar un poquito hasta los aniones. Ya hasta ahí podríamos llegar a lo máximo. Más de eso ya no creo porque ya es mucho. Y de a poquito ya con la clase del día martes, yo creo que ya nos iríamos igualando. Y de hecho la prueba que van a dar ustedes hasta el día viernes llega hasta configuración electrónica de iones. O sea, con la clase del día martes terminamos los contenidos para la prueba del día viernes. Así que no van a estar en desventaja. Sí, van a ver todos los contenidos. Sí. Bien, entonces miren, hoy día también espero que me queden unos 10 minutitos para poder hablar acerca del proyecto, porque ya mismo hay que pasar notas. Sí, ustedes dan la prueba el 17, pero ya el 25 toca pasar notas. Entonces me hace falta todavía la nota del proyecto, que es un punto. Hoy día les voy a hablar de ese proyecto, que ya está organizado todo y que ustedes lo pueden hacer en una tarde. No es algo que se van a demorar, yo que sé, una semana. Sí, lo pueden hacer en una tarde, pero obviamente les voy a dar un plazo de presentación de más o menos unos 8 días, que es una semana más o menos, para yo también poder calificar. Pero como les digo, si es que ustedes se organizan, pueden hacerlo en una tarde. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a comenzar. Sí, les voy a empezar tomando lista porque ya saben, eso nos toca. Entonces voy a empezar tomándoles lista. Porfa, me ayudan diciendo presente cuando les nombre. ¿Ya? Entonces voy a copiar acá la lista. ¿Ya? Entonces le vamos a poner acá. ¿Y hoy qué fecha es? Hoy es 8. No es miércoles, es viernes. Ya, ahí sí estamos. Keila Aguirre. Presente. David Aguirre. Armando Agurto. Presente, Inge. Clayton Alaba. Presente, Inge. Héctor Alulema. Presente, ingeniera. Luis Barreiro. Víctor Briones. Jordan Cabascango. Presente, Inge. Andrés Caiza. Danilo Calderón. Presente, Inge. Neisser Campoverde. Presente, Inge. Mauricio
Mauricio Carrión. Presente, Inge. Gabriela Correa. Juan Díaz. Presente, Inge. Estrada. Presente. Esteban Figueroa. Brian Gómez. Joel Gómez. Presente, Inge. Ya. A ver, vamos a destacar. Marco Guachamín. Presente, Inge. No falta. Ya. Melanie Guamán. Presente, Inge. Wendy Wambi. Presente, Inge. Kevin Aro. Rankin Ilaquiche. Mayerly Jumbo. Presente. Luis Lema. Jordi López. Pero, profe, a mí no me nombró, yo soy Lagos y sí estoy aquí. ¿Serio? No, sí dije Juan Lagos. Ah, es que no la escuché entonces. Gracias. Ya te pongo, ya te puse. Ya. Jordi López. Dylan López. Presente. Johan Luna. Darwin Martínez. Presente. Anthony Mero. Presente. Tea Morales. Presente. Melanie Oña. Presente. Tiffany Ordóñez. Jennifer Pano Luisa. Presente. Byron Parco. Miguel Paredes. Mateo Paucar. Presente, Inge Pauca. Steven Pérez. Shaylee, Portilla. Presente. Ya. Marilyn Querembas. Presente. Luis Quinata. Presente, Inge. Natalie Quisilema. Presente, Inge. Ramos. Kevin Román. Johan Saavedra. Presente, Inge. Ricardo Serrano. Presente, Inge. Sonia Shimin. Steven Tizalema. Santiago Torresano. Brian Valencia. Presente, Inge. Marilyn Vilatuña. Presente. Kevin Villagrán. Adrián Villalobos. Viviana Viracocha. Presente. Kevin. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. Tú eras Viviana Viracocha, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Y Kevin Yuxi. Presente. Ya. Listo, gracias. Ahora sí, terminamos acá con la lista. Ya saben que si tienen falta no importa, es solo cuestión de tomar lista para cumplir, pero que solo los días de prueba, ahí sí de ley tienen que estar presentes. Ya, entonces ahí sí tomo la lista 2, 3 veces con tal de ver quiénes están y quiénes no están. Los días de normalitos como hoy, no. Ya hoy día ya acabamos con la lista. Bien, entonces, miren, hoy día vamos a ver energía de los subniveles. Este tema está relacionado con lo que hemos estudiado acerca de la evolución de los modelos atómicos. De hecho, ya es casi la última parte para terminar con este tema de la estructura atómica. Acuérdense que yo les había dicho que en la organización de este curso tenemos 6 bloques académicos. 3 para el primer bimestre, 3 para el segundo. Entonces ya estamos terminando ya el tercer bloque académico que era acerca de la estructura atómica, porque ya prácticamente se está acabando el bimestre. Con la prueba que van a dar ustedes del día viernes 15, ahí ya se acaba ese bloque y luego ya continuamos con el segundo bimestre. Entonces, este último tema
está relacionado con lo que hemos estudiado de la evolución de los modelos atómicos, porque justamente el objetivo de estudiar los modelos atómicos era llegar a esta parte. Esta parte es importantísima porque nos va a explicar de dónde sale la configuración electrónica, que en química es muy común usarla. Sí, en el colegio nos enseñan a usar la configuración directamente, nos dicen, ¿saben qué? Este es el triángulo de Pauling, esto se hace así y punto. Le decimos, pero disculpe, ¿y cuál es el contenido? Aunque nadie creo que preguntaría algo así en el colegio, pero bueno, ¿de dónde sale ese triángulo de Pauling? Eso ya no sería contenido del colegio, ¿sí? Pero si alguien preguntaría, el profe de química en el colegio sí tendría que responderles, ¿no? Pero no, en el colegio básicamente somos bastante mecánicos, o sea, solo repetimos lo que el profe dice, casi no hay muchos cuestionamientos, ¿sí? Pero estamos ya en la universidad, ya tenemos que ir a profundizar más del conocimiento, y entonces hay que saber de dónde sale ese famoso triángulo de Pauli, ¿ya? Entonces para eso vamos a ver cómo es que se va cómo se van llenando los subniveles de energía. Para eso tenemos que dividir el conocimiento en dos grupos. Primero para el átomo de hidrógeno y para hidrogeniones, y luego para los átomos multielectrónicos. Entonces ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué otra vez el átomo de hidrógeno y de hidrogeniones? Y ya sabemos que eso es una parte del conocimiento muy pequeñita. Lo que pasa es que históricamente es súper importante el átomo de hidrógeno porque es el átomo más estudiado. Además de que de ley tiene que ser estudiado de una forma diferente siempre, ahora lo fue así en el pasado, en el presente y en el futuro el hidrógeno siempre tendrá un estudio diferente al resto de átomos. ¿Por qué? Porque es el único elemento que presenta un solo electrón en su estructura y eso le hace diferente. ¿Por qué? Porque como no hay más electrones, hay una interacción pura entre el núcleo y el electrón que hay, ¿sí? O sea, no hay más interferencias. En cambio, que ya a partir de 2, 3, 4 electrones empiezan a existir las fuerzas electrostáticas de repulsión que cambian las cosas. Entonces, por eso es que siempre en la vida nos vamos a encontrar que hay un tratamiento especial para estudiar el átomo de hidrógeno, y esto no es la excepción. Entonces, en el caso del átomo de hidrógeno y de hidrogeniones, recuerden que es el caso en el que tenemos un solo electrón en la órbita. Y podemos aplicar tranquilamente el modelo atómico de Bohr, porque el modelo atómico de Bohr es justamente un modelo que se aplica para cuando tenemos un solo electrón en la órbita. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la energía del electrón, bien podríamos usar el tercer postulado, que nos habla de la energía total, ¿sí? Que nos dice que la energía total es igual a menos bz cuadrado sobre n al cuadrado. Quiero que se fijen en la ecuación, fíjense en los términos que tienen ahí. La constante B es una constante numérica, Z es el número atómico que dependiendo de si es el hidrógeno o los hidrogeniones tomaría un valor, y N es un nivel, ¿sí? Que Bohr de hecho lo llamaba un número entero porque hasta ese entonces no se le conocía como nivel, pero nosotros ya sabemos que N sería el nivel. Quiero que se fijen que en esa ecuación no hay ningún término que involucre el tener en cuenta un subnivel. ¿Por qué sucede eso? Porque históricamente, como ustedes ya conocen, en el modelo atómico de Bohr nunca se habló de subniveles. Eso se habló ya de forma posterior con el descubrimiento de los números cuánticos, ¿sí? Entonces realmente hasta el modelo atómico de Bohr solo se hablaba de niveles de energía, nunca se hablaba de los subniveles. Entonces, si a nosotros nos llegan a preguntar quién es más energético, el nivel 2S2 o el 2P, ¿cuál es más energético? ¿Cuál tiene más energía? Realmente, si es que estamos hablando del átomo de hidrógeno o de los hidrogeniones, no podemos dar una respuesta a eso. ¿Por qué? Porque en el caso del hidrógeno y de los hidrogeniones, históricamente no se tienen los subniveles, o sea, dentro de la ecuación no están los subniveles. Entonces, fijémonos en esta gráfica para ver cómo funciona. Esta gráfica tiene todos los niveles y subniveles. Está dibujada aquí solo hasta el nivel 4, pero si nosotros quisiéramos, podríamos completarle hasta el nivel 7. Recuerden ustedes que el nivel 1 tiene un subnivel, el nivel 2 tiene 2 subniveles, el nivel 3, 3 subniveles, el nivel 4, 4 subniveles y así sucesivamente. Entonces, miren, también tienen aquí una flechita que les indica la energía, porque ustedes saben que a medida que aumenta el nivel, también va aumentando la energía. Y quiero que se fijen cómo están dibujados los subniveles de cada nivel. Están dibujados a la misma altura, por eso yo les he puesto esta línea roja, para que se pueda visualizar claramente que están a la misma altura. Es decir que, miren, el nivel
1 es el de más baja energía, por eso está aquí. Luego el nivel 2 está más energético, si le ven que cortaría la energía en un punto más alto. Luego el nivel 3 más alto, el nivel 4 más alto y así sucesivamente. Pero entre subniveles del mismo nivel tienen exactamente la misma energía. El 2S y el 2P, miren, es la misma energía. El 3DS, 3P y 3D es la misma energía. 4S, 4P, 4D, 4F, toditos por ser nivel 4 tienen la misma energía. ¿Por qué sucede esto? Porque como les digo, en el modelo atómico de Bohr nunca se habló de los subniveles de energía. Entonces, como no se habló, no se puede asegurar nada y lo único que se puede decir es que todos los subniveles tendrían exactamente la misma energía dentro de un mismo nivel. Así que si ordenamos esto que está en la gráfica, nos quedaría así, que la energía del 1S es la menor de todas. Luego, mayor sería la del nivel 2, pero entre la del 2S y la 2P sería igual. Entre la del 3DS, 3P y 3D sería igual, pero la del nivel 3 es mayor que la del nivel 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto que ustedes están observando ahorita en la pantalla se hace solo para el átomo de hidrógeno y para los hidrogeniones porque tienen un solo electrón en la órbita y no hay más interacciones, ¿ya? Cosa que no sucede con los átomos multielectrónicos. En el caso de los átomos multielectrónicos, a partir de 2 electrones en adelante, hasta los 118, la cosa cambia y cambia bastante, ¿sí? No es que cambia poquito porque pasamos de un electrón a 2 electrones, no es que cambia poquito, no, cambia brutalmente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que siempre la interacción más importante de las fuerzas electrostáticas que puede haber es entre el núcleo y el electrón más externo de un átomo. Entonces, en el caso del hidrógeno, solo hay esa interacción entre el núcleo y el único electrón que hay, no hay más interacciones. Pero en el caso de cualquier átomo multielectrónico, la interacción que se da entre el núcleo y el electrón más externo siempre se va a ver un poco interferida o muy interferida también dependiendo del átomo, dependiendo de cuántos electrones tenga ese átomo. ¿Sí? Porque a partir de 2 electrones en adelante, como los electrones son negativos, negativo con negativo se repele, entonces van a existir fuerzas electrostáticas de repulsión, cosa que no existía en el átomo de hidrógeno. Y entonces acá, mientras más electrones tengamos, más fuerzas electrostáticas de repulsión vamos a tener que van a afectar directamente esa relación entre el núcleo y el electrón más externo, ¿sí? Entonces, recién a partir del elemento 2, o sea, del helio en adelante, empieza a aparecer este efecto de pantalla, que es una propiedad que vamos a estudiar más adelante en el segundo bimestre cuando estemos estudiando propiedades periódicas. La clase de hoy sí voy a explicar qué es el efecto de pantalla, pero solo de cierto nivel para que me entiendan la clase de hoy día. No voy a profundizar de una forma bastante técnica, porque eso lo vamos a hacer cuando estemos viendo propiedades periódicas. Hoy les voy a dar solo una explicación bonita como para que me entiendan, pero que no es muy técnica. Pero lo importante es que entiendan, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, miren, el efecto de pantalla, como les digo, es una propiedad que se va a presentar en los átomos multielectrónicos, ¿sí? En el hidrógeno no se presenta, tampoco en los hidrogeniones, solo en los átomos multielectrónicos. ¿Y por qué se presenta? Veamos su nombre, se llama efecto de pantalla, es un apantallamiento. Y ahora decimos, ¿y qué es eso del apantallamiento? Entonces, imaginémonos el siguiente caso. Nos vamos a imaginar que nosotros nos vamos a ir al cine, ya pasamos por la calle y pasamos por un cine y vemos la cartelera, ya, y vemos una cartelera y decimos, chuta, esa película está medio interesante, ese título está interesante, pero no conozco los actores, no conozco el reparto. Parece que no es muy famoso, el director tampoco es famoso, pero el título de la película les llamó la atención y deciden entrar a la película. Ya, entonces, como no era famosa, el reparto no era famoso, nadie era famoso en esa película, no le llamó la atención a nadie más que a ustedes, ¿sí? Y entran a la película y existe una interacción entre la pantalla, entre lo que se presenta en la pantalla y ustedes, que son las personas que están viendo la película. Entonces resulta que esa película ha sido una película maravillosa, ¿ya? Que claro que no tenía buen reparto ni buen presupuesto, pero una película espectacular. Entonces ustedes salen maravillados de ahí, de ese cine, ¿sí? Salen felices porque vieron la mejor película que hayan podido ver, la música, todo estaba genial. Entonces se encuentran con sus familiares, con sus amigos y les comentan, ¿no? Les comentan que fueron a ver una película y que estuvo buenísima y que le recomiendan que vayan a ver esa película. Entonces luego
viene un feriado, ¿ya? Viene un feriado y ustedes dicen, no tengo nada que hacer, me voy a ver otra vez esa película. Está tan buena que me voy a repetir la película. Entonces se van al cine, otra vez compran su entrada, entran y resulta que toda la gente que les recomendaron está sentada ahí. Y resulta que esa gente fue llevando más gente para el cine y está repleto, ¿sí? Entonces proyectan la película y ustedes esperan obtener la misma interacción entre la pantalla y ustedes, porque fue maravilloso la primera vez, entonces la segunda vez que vean la película también debería ser así. Y no, no. Resulta que habían niños y los niños botan la comida y se ponen a llorar y se ponen a correr. Resulta que hay gente que compró canguil y que suena como mastican el canguil y que se botan el canguil. Alguien riega el vaso de cola. Suenan los celulares, se prenden las luces del celular, ¿sí? Y hay gente grande que se sienta delante de ustedes y que les tapa la pantalla. Chuta. Entonces, ¿cómo va a ser la interacción entre la película y ustedes? Llámala, pues, porque ya les desconcentran, ya le molesta el que está al lado, los niños que están llorando, y ustedes salen de ahí ya decepcionados. O sea, ya no veían la hora ya de que se acabe la película y irse de su casa. Entonces, eso es lo que pasa. Se ve menguada, se ve disminuida la interacción entre la pantalla y ustedes, ya no disfrutan igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa entre el átomo de hidrógeno y los hidrogeniones, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Cuando tenemos el átomo de hidrógeno, hay una sola interacción entre el núcleo y el electrón más externo, es una interacción pura, ¿sí? Pero al momento en el que ya existen más electrones, empiezan a existir las fuerzas electrostáticas de repulsión, que menguan, que disminuyen esa interacción entre el núcleo y el electrón más externo, y obviamente entonces esa interacción se ve disminuida, ya no es la misma, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa. Entonces esa es una propiedad muy importante que hay que tener en cuenta en los átomos multielectrónicos, porque eso afecta directamente en la forma en la que se distribuye la energía. Aquí está explicado eso un poquito más a detalle con esto de la zona de penetración y también con lo de las gráficas de FDR. Pero créanme que todavía, aun cuando les explique esto, sigue pareciendo extraño. Por eso es porque está un poco mezclado esto con lo de las propiedades periódicas. Entonces, por eso es que yo les explico así facilito con lo de la pantalla del cine. Porque para entender esto bien, hay que saber propiedades periódicas. Y nosotros eso recién vamos a aprender en unas semanitas. Entonces, por eso, en lugar de que se lean esto que está un poco difícil todavía de comprender, yo les expliqué eso con la pantalla del cine. Les aseguro que entendieron lo necesario de este tema. ¿Sí? Ya. Entonces, miren. Ahora, entonces, ¿en qué afecta el apantallamiento? ¿En qué afecta que esa fuerza entre el núcleo y el electrón más externo se vea disminuida, se vea menguada? ¿En qué afecta que hayan interacciones entre los electrones? Afecta mucho, porque miren cómo van cambiando ya el orden de la energía en los subniveles. Cambia. Y les puedo garantizar que ya en un átomo multielectrónico, estos subniveles energéticos ya no hay ninguno que tenga la misma energía. Todos son diferentes, todos. No hay dos subniveles con la misma energía. Entonces, fíjense aquí que el nivel 1S, este es el de más baja energía. Luego, en el átomo de hidrógeno venía el 2S y el 2P que tenían la misma energía. Pero acá ya no. El 2S es menos energético que el 2P. Casi están iguales, pero no son iguales. Luego viene el 3S, luego el 3P, y miren, el 3D está por acá arriba. Antes los tres estaban en la misma línea. E inclusive, miren, quiero que vean que el 4S es menos energético que el 3D. Loco, ¿no? O sea, cualquiera pensaría que porque este es del nivel 4, debería tener más energía que un 3D. No, resulta que no. Entonces ustedes dirán, chuta, pero ¿y entonces ahora cómo vamos a hacer para darnos cuenta cuál tiene más energía? Antes era fácil porque a medida que tenían más nivel, más energía. Pero y acá eso no es garantía de nada. Este de aquí tiene más nivel y tiene menos energía que el 3D. ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo vamos a ordenar esto? Fácil. Ahí se aplica una regla que es la regla del N más L. Es una regla cualitativa, no es cuantitativa. Es una regla que nos permite hablar acerca de cómo se da la energía en los diferentes subniveles. Esta energía que vamos a sacar como N más L es una energía cualitativa, no es cuantitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que solo una cantidad, un número,
que me va a decir si la energía es baja o la energía es alta, pero no es la energía real, ¿sí? Porque no es que me sale 1 y entonces tiene 1 kilocaloría por mol. No, o sea, no es así, no funciona así, sino que es solo un número, ¿sí? O sea, es solo un número que me permite decir quién es el que tiene menos energía y quién es la que tiene más energía. Nada más. ¿Sí? Ya, entonces, ahora sí. Vamos a construir este diagrama con los 7 niveles energéticos que conocemos. Ya sabemos que también cada nivel tiene el mismo número de subniveles. Entonces, el nivel 1 tiene un subnivel, el nivel 2, 2 subniveles, el nivel 3, 3 subniveles. El nivel 4, 4 subniveles, el nivel 5, 5 subniveles, pero el 5G está eliminado porque ese teóricamente está, pero ya en la realidad no existe. El nivel 6, 6 subniveles, pero solo existen los 3 primeros, y el nivel 7, 7 subniveles, pero solo existen el S y el P. Bien, sacamos aquí los números cuánticos, ¿sí? Tenemos aquí los números cuánticos y podemos sumar, ¿sí? Podemos sumar estos N más L. 1 más 0, 1. 2 más 0, 2. 2 más 1, 3. 3 más 0, 3. 3 más 1, 4. 3 más 2, 5. 4 y 0, 4. 4 y 1, 5. 4 y 2, 6. 4 y 3, 7. 5 y 0, 5. 5 y 1, 6. 5 y 2, 7. 5 y 3, 8. Y así sucesivamente. Aplicamos la regla del N más L y obtenemos esta energía, que nuevamente repito, no es cuantitativa, es cualitativa. Porque este número solo me permite saber quién es el que tiene menos energía y quién es el que tiene más energía. Pero no es la energía, no es el valor real, ¿sí? Bien, entonces, según esta secuencia, ¿cuál sería la que tiene menor energía? El que tenga el número más bajo, o sea, el número 1. Entonces, el menos energético sería el 1S, ¿sí? Luego busco el número 2. ¿Quién tiene el 2? El 2S. Luego busco el número 3, entonces es el 2P. Digo, a ver, pero no, porque este tiene 3, pero este también tiene 3. Entonces, ¿quién tiene más energía? Ya habíamos visto que en el caso de los átomos multielectrónicos no se puede tener la misma energía, ningún subnivel va a tener la misma energía. Entonces el 2P y el 3S no pueden tener la misma energía. Entonces hay que desempatar, porque esto es solo cualitativo, no es cuantitativo. Entonces hay que desempatar. ¿Quién es el que tendría mayor energía entre estos dos que están empatados? El que tenga mayor nivel, ¿ya? Entonces si este es 2P y este es 3S, este de aquí tendría más energía, ¿sí? Luego vamos con el 4. Fíjense que para el 4 tenemos el 3P, el 4S. No importa que este 5 esté en la mitad, ¿sí? Está ahí en la mitad, no le hacemos caso. Vamos con el 4. Entonces, ¿quién tiene más energía? ¿El 3P o el 4S? El 4S, porque el 4 tiene mayor nivel que el 3P, ¿sí? Luego hacemos lo mismo con el nivel 5. Tenemos estos 3. ¿Quién es el que tiene más energía? El que tenga mayor nivel, o sea, el 5S. Antes de ese estaba el 4P. Y antes de ese el 3D. Entonces, si nosotros seguimos llenando, seguimos ordenando con esta regla del N más L, vamos a llegar a esta conclusión que tenemos acá, en color amarillo, ¿sí? Entonces, llegamos a esta secuencia energética, en el que el menos energético es el 1S, luego venía el 2S, luego el 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, ¿sí ven? 4P, 5S, 4D, 5P, etcétera, ¿sí? Hasta que llegamos al 7P. Y se termina ese esquema que teníamos. Ahora, lo siguiente que se puede hacer es poner el número de electrones máximos por subnivel. Ustedes conocen que los orbitales de S se llenan con 2 electrones, los P se llenan con 6, los D con 10 y los F con 14, ¿sí? Entonces, ponemos eso y obtenemos esta secuencia que está en color celeste, que es la que nos enseñaban en el colegio y que nos hacían prácticamente aprendernos de memoria, o nos daban el triángulo de Pauling para obtener esta secuencia, o nosotros teníamos que dibujar el triángulo de Pauling para obtener esa secuencia, ¿sí? Entonces, durante esta clase, toda la clase, yo voy a dejar esa secuencia energética anclada ahí en la parte superior, porque nos va a servir de mucho, ¿sí? Nos va a servir realmente de mucho y nos va a guiar, ¿sí? Entonces, nos va a servir para hablar justamente de este famoso triángulo de Pauling, que en el colegio nos enseñan, como les digo, a dibujar o nos hacen aprendernos de memoria, pero no sabemos de dónde sale. Entonces ahora ya sabemos que sale de considerar que en el caso de los átomos multielectrónicos existe este famoso efecto de pantalla,
que hace que ninguno de los subniveles tenga exactamente la misma energía, ¿ya? Y que hay un orden para esa energía, no es que se ordena como quiera, no, hay un orden establecido con la regla del N más L. Ahora, si nosotros quisiéramos aprender a dibujar el triángulo de Pauling, que es un resumen de esto, ¿cómo lo haríamos? Es súper fácil, mire. 7 niveles, enumerados hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, con sus respectivos subniveles. Nivel 1, un subnivel. Nivel 2, 2 subniveles. Nivel 3, 3 subniveles. Nivel 4, 4 subniveles. Nivel 5, 5 subniveles, pero el 5G no existe. Nivel 6, 6 subniveles, pero solo existe hasta el D. Y lo mismo con el nivel 7, 7 subniveles, pero solo existe hasta el 7P. Saturamos con los electrones. Los S se llenan con 2, los P con 6, los D con 10 y los F con 14. Y enseguida trazamos unas diagonales. Estas diagonales que están viendo en rojo, ya se trazan unas diagonales. Y luego se aplica la regla de la diagonal, ¿sí? Se llama así la regla de la diagonal porque se va a ir llenando siempre desde arriba hacia abajo. Esa es la regla. Siempre se llena de arriba hacia abajo. Yo le suelo llamar más bien, yo le cambié el nombre y el nombre que yo le puse a esta regla para que sea más fácil de recordar es la regla de la resbaladera, ¿sí? Porque cuando nosotros somos niños y vamos a la resbaladera, lo normal, lo usual, es que nosotros nos subamos a la resbaladera por la escalera y que bajemos por la resbaladera. Yo sé que a veces hacemos otras cosas, subimos por la resbaladera y bajamos por la resbaladera, pero nos vamos a imaginar el caso normal, en el que subimos por las escaleras y bajamos por la resbaladera. Entonces, aquí empezamos, subimos por las escaleras, bajamos por la resbaladera, ¿sí? Otra vez subo por acá por las escaleras, tengo que subir por las escaleras y bajar por la resbaladera. Subo por las escaleras, bajo por la resbaladera. Y así se va completando esta secuencia energética. Fíjense, 1S2, luego bajo por la resbaladera. 2S2, subo por las escaleras, bajo. 2P6, 3S2, luego otra vez subo, bajo. 3P6, 4S2, luego sería 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. ¿Sí? Cuidado, vayan a estar haciendo gusanito, ¿ya? Porque aquí no es gusanito, no es la regla del gusanito, es la regla de la resbaladera, porque cuando hacen gusanito, miren, cogen y conectan este con este por aquí abajo, luego por acá arriba, luego por abajo, luego por arriba. No les sale. Miren, 1S2, conectan acá 2S2. Dicen, no, sí sale, solo la primera parte, pero luego dicen 2P6, 3S2. Hasta ahí todo correcto. Y luego le conectan acá 4S2. Y no, porque después del, ¿cómo íbamos así? Ahí ya me perdí. Después del 3S2 debe venir el 3P6 y según el gusanito vendría 4S2. Error total, ¿sí? Entonces no vayan a hacer gusanito. La regla es clara, va siempre en la diagonal de arriba hacia abajo. Si acaba la diagonal, empieza en la siguiente diagonal de arriba hacia abajo, ¿sí? Y así, si ustedes quieren, se pueden aprender de memoria esta secuencia energética, ya así de forma horizontal. O si quieren, que es más práctico, yo lo que hago es construirme este diagrama del triángulo de Pauling cuando necesito hacer configuración electrónica, ¿sí? Entonces, eso les recomendaría. Bien. Entonces, ahora sí, ¿para qué sirve todo esto? Sirve para que aprendamos a hacer configuración electrónica, ¿sí? Entonces, hoy día, como vamos con el tiempo, yo creo que alcanzamos solo hasta la configuración electrónica de átomos. Sí, pero no estamos mal tampoco, ¿no? Estamos bien, estamos avanzando y nos estamos igualando y estamos bien. Entonces, miren, hoy día vamos a ver la configuración electrónica solo de átomos, ¿sí? Solo de átomos neutros. Y la clase del día, ¿cuándo nos tocaría? La clase del día martes, nosotros veríamos la configuración electrónica de iones, ¿sí? Veríamos configuración electrónica de iones, ¿sí? Para que no se nos confunda la teoría, porque si no, luego se confunde. Entonces, hoy solo átomos, ya los neutros. Y iones veríamos la siguiente semana. Entonces, miren. El tema de configuración electrónica también se le encuentra en los libros de química como distribución electrónica. Y la distribución electrónica me gusta más, ese tema me gusta más, o sea, el nombre me gusta más porque nos induce a pensar que lo que vamos a hacer es distribuir electrones. Entonces eso es bueno, porque sabemos que vamos a distribuir electrones. No vamos a distribuir protones, no vamos a distribuir neutrones, vamos a distribuir electrones, ¿sí?
¿Qué tipos de configuración electrónica hay? Hay dos tipos, la que se conoce como configuración electrónica prevista y otra que se llama configuración electrónica experimental. La prevista es la que cumple con el triángulo de Pauling y la experimental es una en que también le suelen llamar en los colegios o también los profesores de química le suelen llamar excepciones, ¿ya? Pero realmente el nombre real es configuración electrónica experimental. Pero bueno, entonces antes de pasar a la configuración electrónica experimental, llámese también excepciones, hay que primero dominar lo que no es excepción, o sea, la configuración electrónica prevista. Entonces veamos cómo se haría esa configuración electrónica. Sí, es súper fácil, vean. Lo que se hace es, se determina cuál es el número de electrones a repartir, porque esto se llama distribución electrónica. Entonces se determina el número de electrones totales a distribuir o a repartir y se sigue la secuencia energética del triángulo de Pauling hasta que se complete ese número de electrones y se acabó. Eso es todo. Sí, entonces por eso es que dejo esta secuencia energética en la parte de arriba de la pantalla porque eso lo vamos a estar usando siempre. Bien, entonces mire, este primer ejercicio dice, realizar la configuración electrónica del elemento con número atómico 83. Entonces, nosotros vamos a repartir electrones. Así que si a mí me dicen Z igual a 83, ¿dónde están los electrones? Z es igual al número de protones, no de electrones. Entonces tengo que ser consciente de eso, ¿no? Que si me están dando Z, me están diciendo que los protones son 83 y que como es neutro, entonces ahí sí los electrones son 83. ¿Sí? Ya, entonces ahora, reparto los electrones. ¿Cuántos? 83. Tengo que seguir esta secuencia energética del triángulo de Pauling hasta que la sumatoria de los exponentes, que son electrones, sumen 83. Entonces vamos sumando. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86. Copiaría hasta aquí, hasta el 6P6, pero hasta ahí sumaría 86. Yo necesito solo 83. ¿Qué hago? Recuerden que esto está saturado, está con el número máximo de electrones. Entonces, si es que es 6P, o sea, si es que es P, ustedes saben que puede ser P1, P2, P3, P4, P5, hasta P6. Entonces, tranquilamente, en lugar de ponerle 6P6, le pongo 6P3 y ya está, y eso me suma 83. Miren, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80 y 83. Y ya está, eso es todo lo que se hace para la configuración electrónica. ¿Sí? Preguntas de este primer ejercicio de configuración electrónica. Ya, preguntas de este primer ejercicio de configuración electrónica. ¿No? Ya. Entonces, mire. Está bonito esto de la configuración, pero quiero que se den cuenta que cuando nosotros hacemos la configuración electrónica de un átomo que tenga un número atómico bastante grande, nos toca gastar bastante lápiz, bastante energía escribiendo todo eso que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Que está bastante, o sea, está realmente bastante. Entonces, ¿hay alguna manera de reducir eso? O sea, de que no tengamos que escribir tanto, de que no nos gastemos tanto energéticamente en escribir todo eso. Sí hay. Hay una configuración electrónica que se llama configuración electrónica condensada y que se puede usar. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras. Tiene más pros que contras, pero tiene los dos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que gastamos poco lápiz en escribir, poca energía en escribir,
ocupa poco espacio, se escribe rápido, ¿sí? Entonces eso es lo bueno. Lo malo es que hay que saberse de memoria los gases nobles en su respectivo orden y con el respectivo número atómico, como estamos viendo acá, ¿sí? Entonces tenemos el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. De hecho, les voy a indicar acá en una tabla periódica, ¿sí? Cómo están los gases nobles, ¿no? Entonces déjenme abrir acá una tabla periódica para indicarles. Entonces esto de saberse de memoria los gases nobles es de bastante utilidad, ¿ya? Entonces tarde o temprano en la química hay que saberse los gases nobles, ¿sí? O sea, tarde o temprano hay que terminarse aprendiendo eso. Entonces miren, aquí tenemos los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, ¿sí? Con sus respectivos números atómicos y en el orden en el que están, 2, 10, 18, 36, 54 y 86, ¿ya? Entonces lo que tenemos acá son justo esos gases nobles con su respectivo símbolo, su número atómico. Y acá tenemos la configuración electrónica desarrollada, ¿sí? Entonces, nuevamente repasamos ahí de paso lo que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a repartir 2, 10, 18, 36, 54 y 86 electrones, porque como son átomos neutros, el Z sería el número de protones y también de paso el número de electrones, ¿ya? Ahora, vamos repartiendo ahí. Acá sería 1s2, acá sería 1s2, 2s2, 2p6, porque suma 2, 4, 10. Acá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, porque suma 2, 4, 10, 12, 18. Y así sucesivamente hasta este que está grandísimo, que suma 86. ¿Ya? Entonces aquí lo que hemos hecho es la configuración electrónica desarrollada de estos números atómicos, siguiendo la secuencia del triángulo de Pauli. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo nuevo? Esta configuración condensada. Llámese condensada, abreviada, corta, chiquita, resumida, pequeña, como quieran llamarle, ¿ya? Pero que les da la idea de que es algo más corto, ¿ya? Entonces, lo que se hace es coger el gas noble con su respectivo número atómico y se le dibuja o se le escribe dentro de un corchete. Ojo que es dentro de un corchete, no dentro de un paréntesis o unas llaves o un círculo o lo que sea. No, tiene que ser dentro de un corchete. Y el hecho de que le pongamos al gas noble dentro de un corchete hace que ese número atómico se convierta en electrones ya contabilizados. O sea, escribir 1s2 como le ven aquí es exactamente lo mismo que escribir el helio dentro del corchete. Entonces ustedes dirán, ay, pero no está muy útil, pues gasto el mismo lápiz, gasto la misma energía, gasto el mismo tiempo en escribir eso, no le veo la utilidad. Exacto, es que cuando el número atómico es bajo, no nos ayuda tanto. Nos ayuda sí, pero no nos ayuda tanto. Pero cuando el número atómico es grande, ahí sí es de gran ayuda. Fíjense acá, escribir todo esto que está en color verde es exactamente lo mismo que escribir 86 radón dentro de un corchete. Entonces, como le pueden ver, ahí sí ya está útil, porque ya no gasto lápiz ni energía escribiendo todito esto. Directamente escribo 86 radón y se acabó. ¿Sí? 86 radón y se acabó. ¿Ya? Entonces, ya le ven la utilidad. Sí le ven que si es que el número atómico es alto, es bastante útil. Ahora, ¿cómo se usa esta configuración electrónica condensada? Porque entonces la pregunta es, ¿se puede aplicar solo para los gases nobles? No. Ahorita hicimos para los gases nobles diciendo que le ponemos al gas noble dentro del corchete y se acabó. Pero podemos aplicar esto para el resto de átomos de la tabla periódica. Sí, sí se puede. Mira, para cualquiera de estos átomos puede ser escrito en configuración electrónica condensada, con excepción del hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno solo tiene un electrón. Ya, entonces cualquier otro sí podría ser escrito con configuración condensada. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se usa el gas noble anterior. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la configuración del carbono, no puedo coger el neón porque el neón es posterior. Siempre tengo que coger el gas noble anterior, o sea, sería el helio, el que está un periodo más arriba. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, la de aquí, la del, no sé, la del estaño, entonces cojo el gas noble, el criptón. Siempre tiene que ser uno anterior, ¿ya? Entonces, miren, esto es fácil. El helio es de la primera fila, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que venga después del helio sería de la segunda fila.
Por eso es que ustedes tienen aquí helio seguido del 2. Siempre después del helio corchete viene el 2, ¿ya? 2S. Luego acá, después del neón vendría el 3. Después del argón viene el 4, porque viene siempre la cuarta fila. O después del neón siempre viene la tercera fila, después del argón siempre viene la cuarta fila. Después del criptón viene la quinta, después del xenón la sexta, y después del radón viene la séptima fila, y ya no hay más que 7 filas. Entonces, por eso es que en la configuración electrónica abreviada de cualquier elemento que no sea un gas noble, va a venir el gas noble anterior, seguido de la fila que viene después de ese gas noble. O sea, después del helio la segunda, después del neón la tercera, después del argón la cuarta, después del criptón la quinta, después del xenón la sexta y después del radón la séptima fila. Siempre empiezan con el S, ya sea que sea S1 o S2, pero siempre empiezan con el S. Y luego en estos 3 puntos suspensivos continuamos con la secuencia energética en el caso de que nos hagan falta electrones. ¿Sí? Ya, entonces esto hay que ponerlo en práctica. La teoría es fácil de entender, pero la cosa es ponerle en práctica. Entonces, mire, hagamos el mismo que acabamos de hacer hace un ratito con configuración electrónica desarrollada, pero ahora con configuración electrónica condensada. Entonces vamos a repartir acá 83 electrones. Entonces, ¿qué hago? Hay que escoger un gas noble. ¿Qué gas noble se elige? ¿El que yo quiera? No. Siempre, como regla general, se debe elegir el gas que englobe la mayor cantidad de electrones, porque si el objetivo es que esto sea corto, que nos acorte el tiempo y la energía, entonces mejor cojamos del que más nos acorte. ¿Sí? No vamos a coger, por ejemplo, yo qué sé, el helio. Pero si es que en el helio solo he englobado 2 electrones y yo necesito 83, voy a perder mi tiempo con el helio, ¿no es cierto? Entonces cojo el neón. No, porque solo tiene 10, yo necesito repartir 83. Entonces el argón, no, porque el argón tiene 18. Criptón 36, no, porque tiene 36. Xenón 54, ese está mejor, pero veamos, probemos, ya si nos emocionamos de una vez, probemos con el siguiente. 86 radón, en cambio en ese ya me pasé, ya, entonces no puedo pasarme tampoco. Entonces tiene que ser el anterior. Entonces si yo debo repartir 83 electrones, correcto, me conviene el xenón 54. El xenón 54 siempre viene seguido de la sexta fila, o sea del 6S, y después completo los electrones que me hagan falta hasta sumar 83. Si es que el xenón está dentro del corchete, quiere decir que los 54 electrones ya han sido contabilizados. Luego completo con lo que viene después del triángulo de Pauli. ¿Dónde está el 6S? Aquí. Y luego viene 4F14, 5 de 10, 6P6. Pero le completo solo hasta que tenga los 83. Entonces sería 54, 56, 70, 80 y 83. Y ya está. Ahí está la configuración electrónica condensada. ¿Sí? Entonces es una forma corta de escribir. Obviamente que para poder hacerla rápido hay que repasar, ¿no? Hay que practicar, porque no es que ya de uno entendí. No, ahorita yo sé que su cerebro ha de estar que echa chispas, porque dicen, no, ¿y cómo hizo eso? Y es práctica. Sí, es práctica el poder elegir el gas noble, es práctica de una acordarse cuál es el subnivel que viene después del corchete. Eso es solo práctica nomás, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de esta configuración condensada? Inge, Sí. no sé si me puede volver a explicar eso, lo de las columnas de la tabla periódica. Bueno, no son columnas, son filas, O porque las filas. columnas, ya, las columnas son verticales, las filas son horizontales. Entonces, miren, ya, ¿Cómo el helio, escribir? sí, el helio es de la fila 1. Fíjate que es la primera fila, aquí dice que es de la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, sí, las filas son horizontales. El helio es de la fila 1, después del helio ya no hay nada, fíjate que no hay nada en esa fila. Entonces, ¿qué viene después del helio? La fila 2. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí empieza con el 2S, porque después del helio viene la fila 2. Entonces, empieza con el 2S. Por ejemplo, el criptón. ¿El criptón de qué fila es? Aquí te dice que es de la fila 4, ¿ya? Entonces, se acaba la fila 4. ¿Qué viene después de la fila 4? La fila 5. Entonces, después del criptón, siempre vas a tener 5S, lo que venga después, ¿sí? Entonces, no importa lo que venga después, porque eso ya depende de tu átomo. Entonces, si por ejemplo tú dices 5S, vienes acá,
Y a partir del 5s en adelante empiezas a seguir otra vez la secuencia energética, porque todo lo demás ya quedó englobado en el gas noble. ¿Sí? Sí, ahí ya lo entendí mejor. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces mire, por si acaso, esta configuración electrónica condensada no tiene excepciones, verán. Ustedes le pueden aplicar a todo lo que se les ocurra, ¿sí? O sea, pueden aplicarle esta a cualquier átomo o inclusive para iones, ¿sí? La siguiente semana que vamos a aprender iones, vamos a poder seguir usando la configuración condensada, ¿sí? O sea, no tiene excepciones, ¿ya? Es una forma corta de escribir. Es como, por ejemplo, los apodos, ¿ya? Los apodos le ponemos nosotros a todas las personas, sin excepción. No importa si tiene plata, no tiene plata, si es bonita, si es fea, si no sé, si tiene o no tiene casa, no importa, todo el mundo nosotros le ponemos apodo, ¿no es cierto? Ya, entonces es lo mismo así. Es una forma corta de escribir la configuración, nada más. Entonces no hay excepciones. Todos los elementos los podemos describir con configuración electrónica condensada. La única pequeñísima excepción sería el hidrógeno, ¿sí? Pero porque el hidrógeno es solo tiene un electrón, ¿sí? Entonces, por eso, ¿ya? Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo sería la configuración electrónica experimental. Esta es la que yo les decía que es una configuración electrónica que en el papel nos va a dar una cosa, pero es que no existe lo que nos va a dar en el papel. O sea, no existe en la realidad. Por eso, nosotros tenemos que hacer un arreglo. Y ese arreglo es a lo que se le conoce como configuración electrónica experimental, al arreglo que vamos a hacer. ¿Cuándo tenemos que hacer este arreglo? Solo cuando nuestra configuración electrónica prevista, la que cumple con el triángulo de Pauling, termine en D4, D9 o F1. Solo ahí, ¿ya? Solo en esos casos vamos a tener que hacer este arreglo. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué solo en el D4, D9 y F1? ¿Qué de bueno tienen estos para que se haga arreglo ahí con D4, D9 y F1? Porque resulta que son orbitales inestables, ¿sí? Son orbitales inestables y en la naturaleza no pueden existir así inestables porque los átomos son estables. Entonces, si un átomo es estable y la configuración es inestable, algo no cuadra ahí. Entonces, hay que hacer que esa configuración se vuelva estable y ya les voy a enseñar cómo. Pero entonces, lo primero que quiero que tengan súper claro es cuándo un orbital es estable y cuándo es inestable. Eso depende de qué nivel, de qué subnivel se trate. Si es que es del subnivel S, el P, el D o el F, ¿sí? Entonces, miren, empecemos por los subniveles S. ¿Qué casos hay para el S? El S se llena con 2 electrones, ¿no es cierto? El P con 6, el D con 10 y el F con 14. Vamos a recordar aquí una regla que sí vimos cuando estábamos viendo números cuánticos, cuando estudiamos cómo se llena el diagrama de orbital. Habíamos visto una regla que se llama la regla de Hahn, que nos decía que un orbital es más estable cuando tiene mayor número de espines paralelos. Y eso nos sirvió en ese momento para saber que cuando vamos a repartir los electrones en un diagrama de orbital, siempre se reparten primero los positivos y luego los negativos. Eso fue en ese momento. Ahora, volvemos a tomar esa regla de Hahn, pero aplicado a esto. Y entonces, si Hahn nos dice que un orbital es más estable cuando tiene mayor número de espines paralelos, entonces eso quiere decir que la mayor estabilidad en cualquier subnivel estaría dada cuando el subnivel esté lleno a la mitad y cuando esté totalmente lleno, porque ahí se tendría el mayor número de espines paralelos. Entonces, dicho eso, miren, el subnivel S estaría lleno a la mitad cuando sea S1 y estaría lleno cuando sea S2. Entonces, en cualquiera de esos dos casos sería muy estable, ¿sí? Y resulta que justo son los dos casos que hay para el S. Solo existe el S1 y el S2.
Conclusión, el orbital S siempre es estable, siempre es muy estable, de hecho, de todos es muy, muy, muy estable. Sea el S1 o el S2, siempre es muy estable. Ahora, vamos con los subniveles P. Lleno a la mitad, P3. Totalmente lleno, P6. Esos dos casos serían muy estables. Y cualquier otro, solo estable. O sea, P1, P2, P4, P5, solo estable. Pero aún así, sigue siendo todo estable. Todo está muy bien. Cosa que no pasa con el subnivel D. Recién en el subnivel D aparecen estas inestabilidades. ¿Cuándo, pero? Entonces aplicamos la regla de Hahn, que nos dice que la mayor estabilidad es cuando está lleno a la mitad y totalmente lleno. O sea, D5 y D10 es lo más estable que puede haber. Muy estable, ya porque está lleno a la mitad y totalmente lleno. Ahora, todos los demás casos serían estables, con excepción del D4 y el D9. Esos se consideran inestables. ¿Por qué? Porque están cerca de la perfección y les faltó un hito para alcanzar la perfección y se desestabilizan como las personas, ¿sí? Las personas son así, las personas que son perfeccionistas casi logran la perfección, no lo logran y son más inestables que cualquier persona, ¿sí o qué? ¿Ya? Entonces, así mismo, miren, este es D4, le faltó un electroncito para llegar a la mayor estabilidad, se desestabiliza, ¿sí? Entonces el D4 es inestable. Y lo mismo el D9, le faltó un electroncito para que logre estar lo más estable posible. Entonces se desestabiliza. Entonces, ¿y ahora qué hacemos para arreglar esto? Porque en la naturaleza no existe el D4 y el D9. ¿Qué hacemos? Ya les voy a enseñar, ¿sí? Les voy a enseñar qué se podría hacer para que en lugar de que sean D4, se convierta en D5. Y para que en lugar de que sea D9, se convierta en D10. Pero hay que hacer algo, ¿sí? Entonces sí se puede arreglar, pero hay que saber qué se puede hacer. Y por último tenemos el subnivel F. En el subnivel F otra vez se cumple lo mismo. Es muy estable cuando está lleno a la mitad y cuando está totalmente lleno. O sea, cuando es F7 y F14 está muy, muy, muy estable. Y en cambio, todos los demás son estables con excepción del F1. Ese es el único que se considera inestable. ¿Por qué el F1? ¿Por qué? Porque acuérdense que el orbital F es como un edificio que tiene 7 departamentos. Imagínense lo que sería tener un edificio de 7 departamentos para que viva un solo electrón. ¡Qué desperdicio! Imagínense, tremendo edificio de 7 departamentos para que viva un solo electrón. No, hay que hacer algo ahí porque eso es inestable, ¿sí? Entonces también les voy a enseñar cómo estabilizar el F. Este tiene otro procedimiento. Entonces lo que hay que conocer es que los casos de excepción son el D4, D9 y F1, que el D4 y el D9 tienen un procedimiento y que el F1 tiene otro procedimiento totalmente diferente que ya vamos a aprender, ¿sí? Entonces, empecemos por lo que se podría hacer en el caso del D4 y el D9. Entonces, solo cuando tengamos el D4 y el D9, no vayan a querer hacer esto en el F, ¿sí? Hagan esto solo en el D4 y en el D9. Solo cuando tengan este caso, entonces van a pedir prestado un electrón al subnivel S que se encuentre antes, inmediatamente antes. Pero solo al S, no le pidan prestado nunca al P, al D, al F. El único que les va a prestar electrones va a ser siempre el S. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué solo el S? Porque recuerden la estabilidad que acabamos de ver aquí. De todos estos, el único que siempre va a ser estable, muy, muy estable, es el S. Si es que es de S2 y me presta 1, se queda como S1. ¿Perdió estabilidad? No, porque con S2 era muy estable y con S1 también es muy estable. Entonces, el que siempre me va a prestar electrones es el S. El P, el D y el F son unos coños, no les gusta prestar jamás en la vida electrones. Entonces, nunca le pidan prestado a ningún otro que no sea el S. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan qué es lo que hay que hacer, veamos estos 3 ejemplos. Ya tenemos estos 3 átomos con números atómicos 24, 29 y 79. Entonces, hacemos la configuración electrónica. Aquí yo ya he hecho la configuración condensada. Entonces, de paso, repasemos eso, ya que tal vez tengan por ahí alguna pregunta. Entonces, repasemos. Entonces, primero hagamos las configuraciones normalitas, ¿ya? Aquí yo tengo 24 electrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscarme un gas noble que me englobe la mayor cantidad de electrones. Neón 10. Está bueno, neón 10, pero el argón 18 está mejor, pues 18 está más cerca de 24. Entonces está mejor el argón 18.
¿sí? Entonces cojo argón 18. Y el argón 18 siempre viene acompañado de la cuarta fila, ¿sí? Porque el argón es el gas noble de la tercera fila. Entonces lo que viene después de la tercera fila es la cuarta fila. Entonces sería 4S. Y continúo hasta que me sume 24. Después del 4S que viene el 3D, ¿sí? Entonces sería 4S2, 3D4. Y ahí me suma 18, 20 y 24, ¿sí? Acá tengo que repartir 29. Igual otra vez he cogido 18 argón. No puedo coger el siguiente gas noble que es 36 criptón porque ya me pasé. Entonces cojo 18 argón que siempre viene acompañado de la cuarta fila. Entonces sería 4S2, 3D9 y ahí me suma 20, 29. Y ahora para el número 79. ¿Qué cojo? 54 xenón. Sí, porque si cojo, por ejemplo, el siguiente que sería 86 radón, ya me pasé. Entonces no me conviene. Tengo que coger 54 xenón. Y el xenón viene acompañado siempre de la sexta fila, del 6S. ¿Qué viene después del 6S? El 4F14, 5D10, 6P6, bla, bla, bla. Y completo hasta que sume 79. 54, 56, 70 y 79. Ya, entonces ahí ya tenemos las configuraciones electrónicas previstas, las que cumplen con el triángulo de Pauli. Ahora, en el papel está bien porque me suma este número de electrones, en el papel. Pero ya en la vida real el D4 y el D9 no existen, ¿sí? Entonces ya sabemos que eso serían casos de excepción, porque eso no existe. Estará bien hecha la configuración en el papel, pero no existe. Entonces hay que ajustarle para que exista. Esto de aquí se queda en el papel, pero hay que ajustarlo para que exista. ¿Qué se hace? Se le pide prestado un electrón al S que está antes, al que esté más cerquita, ¿sí? Solo al S, es el único que les va a prestar. Entonces este que tiene 2 le digo, oye, ¿me prestas un electroncito? Y el S dice, claro, con gusto, toma. ¿Ya? Y aquí se quedaría 4S1, 3D5. Y miren, alcanzamos la mayor estabilidad, porque el S1 es muy estable y el 3D5 también es muy estable. Entonces ahí se estabiliza todo. Ahora acá, este también puede pedir prestado un electrón. Dice, oye, ese préstame un electroncito. Claro, con gusto. Y acá les queda S1 y acá D10. Y ambos son súper estables, ¿sí? Entonces hay mayor estabilidad. Ahora miren este ejemplo de acá. Este es D9. Tiene que pedir prestado un electrón. ¿A quién? Al F14. No, porque este no les va a prestar. El P, el D y el F nunca prestan electrones. El único que les va a prestar electrones es el S, que esté antes. Entonces este S de acá, no importa que este esté aquí interfiriendo, ¿ya? Ese está ahí de metiche, pero no nos va a interferir en que este nos preste el electrón. Entonces le pido al S y le digo, oye, préstame un electroncito. Y dice, claro, con gusto. Y aquí les queda 6S1, 4F14, 5D10. Si ven, le ignoramos al 4F14 que es un coño y que no le gusta prestar electrones. Y ya está. Sí, ya está. Ya le tienen ahí estabilizada la configuración electrónica. ¿Sí? Bien. Preguntas de este caso. Ya, preguntas de este caso. ¿No? Ya, entonces miren. Este caso que acabamos de ver, como les digo, es solo para el D4 y el D9. Solo D4 y D9, nada más. Ahora, ¿qué pasa si tengo que arreglar el F1? Porque ese caso también era excepción, ¿no es cierto? Esa es otra historia, ¿ya? Eso de pedir prestado el electrón se hace solo para el D4 y el D9, no para el F1. Para el F1 es otra historia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para el F1? Resulta que es como tener, como les decía, un edificio que tiene 7 departamentos y un solo inquilino viviendo ahí. Imagínense si yo tengo un edificio
y le voy a arrendar el departamento a un solo inquilino, ¿ya? Y no sé, es de esos edificios modernos que tienen ahí mismo los amenities, ya que tienen el gimnasio, que tienen piscina, que tienen sauna, que tienen un montón de cosas que puede usar toda la gente del edificio. Imagínense por una persona tener que estar pagando la electricidad para tener caliente el agua de la, no sé, del hidromasaje, tener el gimnasio, tener el guardia, tener tanta cosa por un inquilino. No, pues no me sale negocio, ¿no? Si es que el edificio estaría lleno y yo podría arrendar a todo el edificio como quiera, o si por lo menos tendría unos 2 inquilinos que ya que me represente alguna ganancia. Pero si solo tengo uno, no, pues eso es pérdida. Entonces, le vamos a decir, oye Electrón, gracias por elegir el edificio, pero vamos a cerrar. Sí, eres el único inquilino aquí, entonces, ¿sabes qué? Vamos a cerrar. Pero no te preocupes, no te vamos a dejar en la calle, ¿sí? Te vamos a buscar otro lugar, ¿sí? Y le conseguimos un edificio con menos departamentos, un edificio en el que sí me salga negocio el alquilarle, aunque sea a uno. ¿Cuál edificio podría ser ese? Entonces, ¿sería al que esté antes? No, porque el que está antes siempre va a estar lleno. No puedo meterle en un edificio o en un subnivel que estaba antes. ¿Por qué? Porque ese ya está lleno, ¿sí? Entonces, no tiene sentido, pues, ¿ya? Entonces, lo que tendría que hacer es ubicarle en uno que estaba vacío, uno siguiente, uno anterior nunca, uno siguiente. Entonces, después del 4F que viene, cualquier F siempre viene seguido de un D. Fíjense que aquí aparece el primer F en el 4F14. Después que viene un 5 de 10. Entonces, después del F siempre viene un D. Acá también tenemos el otro F. F14 aquí, 5F14 que viene después, un D, 6D. Entonces, siempre que vayamos a sacarle del edificio F, le vamos a mandar a vivir en el edificio 5D o en el 6D. ¿Y habrá problema con que sea D1? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la estabilidad de los orbitales D, habíamos visto que en el caso del D, solo el D4 y el D9 son inestables, pero el D1 es estable y estamos bien con que sea estable, ¿sí? Entonces va a ser bueno que se vaya a vivir a un departamento D, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el caso del F. Le vamos a vaciar y le vamos a mandar a vivir en el siguiente D, ¿ya? Entonces, miren, hagamos aquí 2 ejemplos. Tienen 2 elementos con número atómico 57 y 89. ¿Sí? Ya, entonces, hacemos configuración electrónica condensada. Si quisieran, podrían hacerla desarrollada, pero yo en clases prefiero la condensada porque necesito el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué gas noble ocupo aquí? Argón 18. No, pues está muy lejos. Criptón 36, muy lejos todavía. Xenón 54, ese está cerquita. ¿Sí? Y el siguiente que sería radón 86, no, pues ese ya se pasó. Entonces 54 xenón y el xenón siempre viene acompañado de la sexta fila. Entonces sigo la configuración hasta que complete el 57. 54, 56, 57. ¿Ya? De acá hasta que complete el 86. Entonces si tengo que repartir hasta que complete el 89, perdón. Entonces como tengo que elegir el gas noble, elijo radón 86, que es el más alto. Este viene acompañado siempre de la séptima fila. Entonces sería 7C2, 5F1. Aquí estamos, ¿no? 7C2, 5F1. Entonces 86, 88, 89. Termino la configuración electrónica prevista, la que cumple con el triángulo de Pauli. Y digo, ok, está bien, sí, está bien. Pero el problema es que en la realidad eso no existe. Y si es que no existe, entonces eso no sirve de nada. ¿Ya? Entonces hay que arreglarle para que exista. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Le pedimos prestado un electrón al que está antes? No, porque eso se hace solo para el D4 y el D9. Para el F no. ¿Ya? Para el F, ¿qué es lo que se hacía? Se vacía el edificio. Entonces, en lugar de que sea F1, ahora va a ser F0. ¿Sí? En lugar de que sea F1, va a ser F0. ¿Y ese electrón, entonces, a dónde se va? ¿Le mandamos a vivir al que está antes? No, porque no existe el 6S3, no existe el 7S3. El S se llena con 2, esto ya está lleno. Ahí no entra. Tenemos que mandarle al siguiente. ¿Qué viene después? El 5 de 10 o acá viene el 6 de 10. Entonces al siguiente D le mandamos a vivir. Al principio este estaba vacío, de hecho no había necesidad de escribirle, pero yo le he escrito aquí solo para que vean que este es el que habría venido después. Entonces aquí, si ya no va a vivir aquí y este se vacía, tiene que pasarse a vivir al siguiente, es decir, al 5 de 1.
Y acá, si es que este se vacía, tiene que pasarse a vivir al siguiente, es decir, al 6 de 1. Y aquí ustedes tienen dos opciones, ¿sí? Si quieren le dejan escrito con el 0 o en química también se puede suprimir. O sea, en lugar de que diga 6DC2, 4F0, 5D1, le pueden suprimir y les queda 6DC2, 5D1. O aquí, en lugar de escribir 7C2, 5F0, 6D1, le suprimen y les puede quedar aquí 7C2, 6D1. Ahora, ¿cuál es mi criterio en cuanto a suprimir o no ese subnivel? Yo les recomiendo que no le supriman. Déjenle nomás escrito con el 0, ¿sí? Déjenle nomás, yo hago eso. Les pongo el último ejemplo porque a veces en las tablas periódicas viene así y no saben por qué. Es por el espacio. Entonces, como está 0, le suprimen porque es menos espacio para la tabla periódica y eso es bueno. Pero yo les digo que no hagan eso porque se pierde información. Es como, por ejemplo, que a ustedes les den una dirección, que vayan a buscar una dirección y ustedes llegan al lugar y llegan y está vacío. Entonces timbran y dicen no hubo nadie quien me abra, no estaba habitado. Entonces me voy a mi casa tranquila porque sé que encontré la dirección, pero que la casa estaba abandonada o ese rato no había nadie, que estaba vacía. Pero me voy sabiendo eso. Ahora sería peor que yo llegue y llego a la dirección tal cual me dieron, llego y no hay la casa. No hay. O sea, realmente no hay la casa. Digo, chuta, ¿y qué pasó aquí? Pues explotó la casa, le derrumbaron a la casa, está mal el Google Maps, me dieron mala dirección. ¿Por qué no le encontré a la casa? No sé. Entonces perderían esa información. Entonces, para que no les pase eso, es mejor conservar el 0, ¿sí? O sea, consérvenle nomás al que está vacío, escríbanle nomás vacío, es mejor. Yo les recomiendo hacer eso, ¿sí? Bien, entonces, ¿alguna pregunta de este caso del F? Ya, preguntas de este caso del F. ¿No? Ya, entonces miren, vamos a hacer acá un ejemplo de aplicación de un ejercicio que les va a ayudar para que puedan hacer su deber. Este ejercicio es una combinación de lo que hemos visto de configuración electrónica con temas pasados, como el del diagrama de orbital. Entonces, la primera parte de lo del diagrama de orbital, ustedes ya han hecho deberes con esto, entonces de eso voy a explicar rápido. Y la segunda parte que ya tiene que ver con lo que vimos en la clase de hoy día, ahí voy a ir un poquito más lento, ¿sí? Entonces, miren, el ejercicio dice, el estado cuántico del último electrón de cierto átomo es 522 menos 1 medio. A partir de su configuración electrónica, determinar el número atómico. Entonces, aquí también de paso les voy a pedir que si es que ustedes imprimieron el libro, le hagan una corrección. Y si es que no imprimieron y tienen el PDF, ya saben, yo al final del semestre subo el libro corregido. Había un error de digitación. Aquí el número magnético tiene que ser menos 2 y está puesto positivo. Si ven, aquí inclusive le dejé el espacio para que vean que le pongo el menos, porque el magnético tiene que ser menos 2. Ya me había faltado ponerle el signo negativo. Y ahí sí está bien todo, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos acá? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue este? Se fue como que se puso por acá. Bueno, no importa, luego ya le arreglo yo. Esto que se movió. Entonces, mire. No se olviden que aquí es el magnético con menos 2, ¿no? Eso es importante. Y entonces, me dice que a partir de su configuración electrónica, determine su número atómico, ¿sí? Entonces, primera cosa, me está dando el estado cuántico del último electrón de un átomo, porque ahorita hemos estudiado la configuración de átomos, no de iones, ¿sí? Entonces, eso yo le pongo aquí en color amarillo para que vean que es de un átomo, ¿ya? Ahora, ustedes saben que cualquier estado cuántico siempre viene dado por N, L, M y S. N, L, M y S. ¿Sí? Entonces, en este caso, N sería 5, L sería 2,
M sería menos 2 y S sería menos 1. ¿Sí? Tenemos el número cuántico principal, secundario, magnético y spin. Recuerden que el secundario se le puede traducir a la letra, ¿no? O se le puede cambiar a la letra. Entonces, si L es 2, se trata del subnivel D. Ahora, dibujamos el diagrama de orbital, que tiene que ser con el número magnético desde menos 2 hasta más 2 pasando por 0. Entonces, tenemos estas 5 opciones. Ahora, ¿cuántos electrones reparto? Los que sean necesarios para cumplir con las condiciones de que el magnético sea menos 2 y que el spin sea negativo. Entonces dibujo el primer electrón, este vive en menos 2, pero es positivo. Entonces hay que repartir electrones hasta que otra vez caiga en menos 2 y que el spin sea negativo. Entonces siempre se reparten primero los positivos, 1, 2, 3, 4 y 5, y luego empiezo a repartir los negativos. Entonces el sexto caería acá. ¿Sí? Entonces este es mi electrón, este es el electrón del que me han dado el estado cuántico. ¿Sí? El que era 5, 2, menos 2 y menos 1 medio es este rojito. Entonces, ¿cuántos electrones se han repartido para que suceda esto? 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y este 6. Entonces, el subnivel sería 5 de 6. Esto ya aprendimos cuando vimos números cuánticos y diagrama de orbital. ¿Ya? Entonces, esto no es nuevo. De esto ya hicieron un deber inclusive. Bien, lo nuevo es lo siguiente. Me piden la configuración electrónica. Sí, que a partir de esa configuración yo determine el número atómico. Entonces, como el último electrón estaría en este último subnivel, entonces hago una configuración electrónica que llegue hasta el 5 de 6. O sea que vamos viendo sería más o menos hasta 5 de 6, hasta por aquí más o menos. ¿Sí? Entonces copio, ¿no? Cojo el triángulo de Paulin, la secuencia energética, y voy llenando. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, bla, 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 hasta que llegue al 5 de 10. Pero yo no necesito 5 de 10. Aquí me dice que me detenga en el 5 de 6. Ya, entonces esta es mi configuración electrónica. ¿Sí? Eso es lo que tenía que hacer. Conseguir una configuración electrónica que llegue como tope hasta el 5 de 6. Y nada más. Esto es lo que ustedes tendrían que haber hecho. Ahora, si ya están más expertos en la configuración condensada, cuando ya hagan su deber, cada vez se van a ir volviendo más expertos. Ahorita no, porque recién es la primera clase, entonces ahorita todavía yo sé que deben estar un poco confundidos, pero a medida que van haciendo su deber, van adquiriendo experticia. Entonces, aquí ustedes van a tener, pueden hacer directamente con configuración condensada, directamente. Pero esto ya es un nivel experto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría un experto, una experta? ¿Qué es lo que diría? A ver, tengo que llegar hasta el 5 de 6. Eso es más o menos cuando ya se pasa por el xenón. Entonces, sería xenón 54 y después del xenón siempre viene acompañado de la sexta fila. Entonces sería 6 de C2, 4 F14, 5 de 6. Lo pueden hacer, sí, pero cuando ya estén más expertos. Yo he puesto aquí el ejemplo, pero yo sé que ustedes ahorita que están empezando, estaría bien que hagan la configuración desarrollada. Muy bien, no pasa nada. Pueden hacer cualquiera de las dos, ¿sí? Ya, la cosa es que tienen hasta el 5 de 6. Cualquiera de las dos que hayan hecho llegan hasta el 5 de 6. Eso es lo importante. Ahora, el ejercicio me pedía que determine el número atómico. Pero es que con la configuración electrónica, ojo, no se puede determinar el número electrónico. El número atómico, perdón. Lo que se determina son los electrones, porque estos exponentes son electrones. Entonces, si yo sumo 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 76, o lo mismo aquí, 54, 56, 70 y 76, lo que estoy sumando son electrones, verán, porque esto es configuración electrónica, ¿sí? Lo que yo estoy sacando son electrones. Y si el ejercicio me pide número atómico, y yo sé que esto es un átomo y los átomos son neutros, entonces sé que el número de protones también sería 76 y que el número de protones es el número atómico. Y ahí tengo el número atómico que es 76. ¿Sí? Entonces todo tiene que ser súper prolijo, súper bonito, súper bien justificado. ¿Sí? Entonces, preguntas de este ejercicio.
Ya. Entonces, miren, este ejercicio es un ejemplo para que vean que lo que se va aprendiendo se puede ir combinando con otras cosas, con otros temas antiguos, como por ejemplo con el diagrama de orbital, los estados cuánticos, etc. Y aquí tienen ustedes su actividad número 18, que es el deber que tienen que cumplir hasta este día domingo 11 de la noche. ¿Sí? Entonces aquí deben completar estas dos tablitas. La primera tablita es para átomos neutros que no tienen excepción, que cumplen con el triángulo de Pauling normalito. Les pido que para estos números atómicos hagan la configuración desarrollada y acá hagan la condensada para que repasen en el uso de la condensada. ¿Ya? Entonces van a hacer tanto la desarrollada como la condensada. El ejercicio 2 es bastante similar, solo que en este ejercicio tienen ustedes las excepciones. Toditos estos que están en la segunda tabla les puedo garantizar son los que terminan en D4, D9 o F1. Entonces lo que les voy a pedir es que primero hagan la configuración prevista, la que todavía tiene el error, la que tiene todavía el D4, D9 o F1, y que lo hagan con configuración desarrollada y con condensada. Y después le hagan la experimental, o sea, la que le arreglan, la que piden prestado el electrón o la que vacían el subnivel, y que también lo hagan de forma desarrollada y condensada, ¿sí? Para que se vayan volviendo unos expertos en el uso de la configuración condensada. Y el ejercicio 3 es bastante similar al ejercicio de aplicación que acabamos de hacer ahorita, ¿sí? Entonces no se vayan a olvidar de justificar sus respuestas, ¿sí? Entonces solo tienen que hacer esos 3 ejercicios de este tema de configuración electrónica de átomos. ¿Alguna pregunta de su deber? ¿No? Bien, entonces ahora les explico lo de su proyecto. Sí, entonces miren, esto de su proyecto, por si acaso toda la información que les voy a dar ahorita acá está en el aula virtual. Sí, yo estoy cargando acá el aula virtual. Todo eso está acá en el aula virtual. En una pestaña nueva que yo les he agregado, que si ustedes ingresan a su aula virtual van a ver ahí una pestañita de color tomate que dice trabajos extra, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener 4 actividades. Ya, entonces la primera dice proyecto de clasificación de la materia. Está puesto en esta sección, pero no quiere decir que es un trabajo extra, ¿no? El proyecto es parte de sus calificaciones y vale el 10% de la calificación. Si es un trabajo grupal, entonces tienen que trabajar en grupo. Y los otros que tienen ahí, este que dice reciclaje, color y Mileva Marik, son los que equivalen a los foros de participación voluntaria, que son para ganarse décimas extras al promedio final, ¿sí? Entonces, primero hablemos acerca de el proyecto de clasificación y luego les explico el resto. Entonces, el proyecto de clasificación de la materia es un proyecto que tienen que cumplirlo porque es parte de la calificación. Ahora, yo el día de ayer sí subí acá la lista, déjenme ver. Entonces voy a ver si se ha subido, porque ya me pasó en otro curso que me decían que no podían ver el archivo de Word y el PDF, y quiero ver si es que eso también pasó aquí. Y a ver, déjenme ver. No, en su caso sí está. Aquí tienen el archivo PDF y acá también tienen la lista. ¿Ya? Entonces en su caso sí está todo correcto. Entonces, ¿hasta cuándo deben presentar este proyecto que es un trabajo grupal? Tienen que presentarlo, como dice ahí, hasta el 17 de julio. ¿Sí? Fijaránse la hora, me parece que está puesto también a las 11 de la noche. Ya, pero es hasta el 17 de julio, o sea, queda más o menos unos 8 días o por ahí más o menos. Ya, no, 10 días queda, porque hoy, no, 9 días. Ya, 9 días para que presenten este trabajo. Pueden organizarse en una tarde y pueden hacerlo en una tarde, pero la cosa es que la fecha máxima es el domingo 17, me parece que es domingo 17 de julio hasta las 11 de la noche. ¿Qué tienen que hacer para ese proyecto grupal? Ahí tienen un PDF que es este que está aquí y aquí están los lineamientos. Así que, por favor, antes de que me pregunten, primero lean bien, porque si van a estar 5 personas en el grupo, yo me imagino que los 5 tienen criterio para saber qué es lo que dice ahí. Si uno no entendió, puede pedir la opinión del otro y van de seguro a entender.
¿sí? Ya, entonces dice, primero, trabajo grupal. Grupos. Para saber a qué grupo pertenece, revise el archivo de Excel. Póngase en contacto con todos los integrantes de su grupo. Revisen en el archivo de Excel las actividades que debe realizar cada uno, ¿sí? Si alguna persona del grupo no se presenta a las reuniones, por ningún motivo se calificarán trabajos individuales. Entonces, ojo, este trabajo es grupal, no es individual. Así que si hay alguien que se quiera descolar, que diga, uy, no, me tocaron con todos estos que no me caen, voy a hacer solito, voy a hacer solita, ni modo, al que hace solito, cero. Tienen un grupo y tienen que trabajar en ese grupo, les guste o no. ¿Sí? Entonces, si alguien me presenta de forma individual, directamente tiene cero porque el trabajo es grupal. Si dentro de un grupo algún estudiante no se presenta a las reuniones porque éste se retiró, el grupo, una porque se retiró o porque no quiere asistir, cualquiera de las dos, ¿sí? El grupo debe asignar la actividad de este estudiante a otro integrante del grupo. Entonces ustedes no pueden venir y decirme, vea, profe, no, fulanito de tal no se presentó. Entonces esa parte no hicimos porque esa no había quien haga. Entonces ustedes tienen que solucionar los problemas en su vida, ¿sí? Si es que no hay algo, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo lo logran hacer? ¿Sí? Entonces tienen que encontrar una solución. No pueden decir, no vino, entonces no hice. ¿Sí? Entonces, si alguien no viene, si alguien no está viniendo a las reuniones del grupo, si alguien no presenta esa parte, enseguida se le asigna a alguien más o se reparten entre todos esa parte o ustedes verán cómo le hacen, pero tienen que ponerse de acuerdo para que presenten el trabajo completo. ¿Sí? Entonces, ahí ya depende de su capacidad de liderazgo y de tolerancia para que puedan trabajar en grupo. ¿Sí? Entonces, presentan el trabajo completo. Y si es que alguien no se presenta a las reuniones, ya sea porque se retiró o porque no quiere hacer el trabajo, entonces esa parte tiene que ser cubierta por alguien que sí quiere hacer el trabajo. ¿Sí? En su trabajo no tienen por qué incluirle a alguien que no se presentó nunca. Si es que no estuvo, no le ponen en la lista de participantes y punto. ¿Sí? No tienen por qué ser buenas gentes y ponerle a alguien que ni siquiera se conectó. Entonces, si no estuvo, no le ponen. ¿Ya? Eso que quede claro. Bien, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a buscar objetos que dispongan en sus hogares que sirvan de ejemplo para las 4 categorías revisadas para la clasificación de la materia. Entonces van a tener ahí que el trabajo final debe contener 4 imágenes de objetos que dispongan en su casa, no bajados del internet, sino que tengan en su casa. Las fotos deben ser de un objeto que represente un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. En cada foto debe estar incluido el nombre de los 5 integrantes como se muestra en el ejemplo. Luego, debajo o junto a cada foto deben presentar una justificación escrita de por qué clasificaron a ese objeto como lo hicieron. Y en el caso de las mezclas se debe enlistar al menos 2 de las sustancias puras que forman esa mezcla. Entonces tienen aquí el ejemplo, ¿sí? Entonces miren, a alguien, por ejemplo, le toca tomar la foto de la mezcla homogénea. Entonces dice, toma la foto a esta solución de limpieza para lentes, ¿ya? Y pone al lado los nombres de los integrantes, le pone un apellido, un nombre, ¿sí? No irán a poner con letra chiquita que ni se vea, un apellido, un nombre, está bien, con letra media grandecita, vean en la foto que se ve perfectamente, ¿sí? Y luego al lado explica, en este caso la solución de limpieza mostrada en la foto representa un ejemplo de una mezcla homogénea, ya que toda solución es una mezcla homogénea. Además, de forma macroscópica se observa una sola fase. Las sustancias puras que forman parte de esta mezcla homogénea son, ahí les pedía al menos 2, yo les he puesto 5, pero aquí, pero les pido solo 2 o al menos 2, ¿sí? Agua, tetraborato de sodio, alcohol cenílico, cloruro de sodio, hidropropil, celulosa, etc. ¿De dónde se van a sacar esto? De la parte que dice atrás ingredientes, ¿sí? En todas las cosas que tengan en la casa, en la parte de atrás van a venir los ingredientes, entonces de ahí pueden sacar tranquilamente las sustancias que forman parte en las mezclas homogéneas y heterogéneas a quien le toque esa parte. Bien, y por último, la presentación del trabajo final. Esta actividad debe ser hecha en su totalidad a computador, o sea, toman las fotos, suben al computador y digitan la respuesta en computador. El archivo que se va a subir al aula virtual debe estar en formato PDF, no debe incluir carátula, por favor no hagan carátula, a mí no me gusta la carátula, ya, solo deben poner un encabezado. En el encabezado debe estar la lista de los integrantes, solo los que participaron. Si hubo alguien que nunca se unió a las reuniones que haga el grupo,
No le ponen, pues, porque nunca vino. Ya debe estar esta lista presentada con viñetas en orden de lista, empezando por los apellidos y luego por los nombres. Y el trabajo completo debe ser subido solo por una persona, la persona asignada a unir y revisar el trabajo. Nadie más puede subir. Si son 5 personas, va a haber una persona que esté asignada a subir. Solo esa persona tiene que ingresar a su aula virtual y mandar el trabajo. El resto no. El resto debe confiar en que el compañero que esté encargado de esto lo haga bien. Sí, tiene que, no sé, le hacen una impresión de pantalla de que subieron para que el resto se tranquilice. Pero solo una persona sube, no 2. Si es que 2 personas del grupo me suben la tarea, les pongo 0. Tiene que subir una sola persona, porque son cerca de 12 grupos por curso que tengo que calificar. Y si me mandan 2 integrantes por grupo, califico 2 veces y es el doble de tiempo el que me toma a mí. Entonces yo les pongo 0. Una sola persona tiene que subir el deber. Y esa nota yo les copio a todos los demás, ¿sí? Entonces los demás tienen que estar tranquilos. Si es que esto es un trabajo en grupo, tienen que confiar que al que le toca subir, tiene que hacer su trabajo, que es subir. El resto no tiene por qué subir la tarea. Se quedan ahí como con 0, o sea, como que no han presentado la tarea, no pasa nada, pero yo luego en el Excel les pongo la calificación que es, porque si su representante subió el trabajo, entonces tienen que confiar que van a tener la calificación, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son esas listas? Ya, entonces, la lista también está incluida dentro de los archivos que tienen ahí. Entonces, les voy a mostrar ahorita para que más o menos tengan una idea de qué es lo que tiene que hacer cada uno y cómo se van a organizar. Entonces, los grupos ya están organizados. Por ejemplo, el grupo 1 está formado por Keila Aguirre, David Aguirre, Armando Aburto, Clayton Álava y Héctor Alulema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a Keila le toca conseguir en su casa alguna foto de algo que represente un elemento, ¿sí? Entonces, busca algo. Yo he puesto en la clase muchos ejemplos. Si quieren, se revisan la clase número 1 del semestre. Yo puse muchos ejemplos. Ahí ustedes dicen, por ejemplo, se reúnen, ¿no? Se reúnen en grupo y dicen, verán compañeros, a mí me tocó el elemento. Entonces yo busqué en mi casa y esto que tengo aquí me parece que es un elemento. ¿Les parece o no les parece a ustedes que ponga este ejemplo? Entonces no es que ustedes van a coger y arbitrariamente van a imponer que esto es lo que ustedes van a hacer. No, se van a reunir en grupo y todos van a decir, sí, Keila, lo que tú estás proponiendo para el elemento está bien. Todos estamos de acuerdo en que mandes esa foto, ¿sí? Ya, entonces luego Keila hace el documento y digita, ¿no? Pone para mí esto es un elemento porque bla, 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 presenta tales características, se acabó, ¿sí? Luego a David le toca el compuesto, hacen lo mismo. Verán compañeros, a mí me tocó el compuesto, yo en mi casa tengo esto, entonces ¿les parece bien que mandemos esta foto como el compuesto? Sí, sí nos parece. Digita entonces por qué sería un compuesto. Ahora, Armando Aburto tiene que ser mezcla homogénea. Pregunta, consulta con el grupo y dice, verán, a mí me tocó esto. Aparte de eso, en las mezclas hay que decir por lo menos 2 compuestos, 2 sustancias puras que formen esa mezcla. Entonces les dice, ¿saben qué, compañeros? Yo tengo esta mezcla. Estos serían los elementos que le forman. Esta es la justificación que voy a mandar. ¿Está bien o está mal? Todos los del grupo dicen, sí, así va a ser, ¿ya? Y luego, por ejemplo, Héctor es el que tiene que unir lo que todos los demás le mandan, revisar y subir. Pero eso no quiere decir entonces que Héctor va a estar ahí echado esperando a que los demás hagan el trabajo, él solo coge, le une y manda. No, porque todos tienen que reunirse, todos tienen que revisar los ejemplos que se van a mandar, todos tienen que ponerse de acuerdo en cómo hacer y el que va a subir, el único que tiene derecho a subir el deber sería el que va a unir y el que va a revisar. Los demás le asignan ese trabajo a Héctor y tiene que subir, ya tiene que subir al aula virtual. Ahora, supongamos que uno de su grupo nunca vino a clases. Es alguien que no anuló la matrícula y nunca vino a clases. Entonces le tocaba hacer, yo qué sé, la mezcla heterogénea. Ya, no vino. Entonces no van a mandar con eso. ¿Ya? Entonces no. Sino que tienen que rápido decir, a ver, él no vino, ya entonces entre todos veamos qué hacer. Tú tomas la foto, yo redacto, pongámonos de acuerdo ahorita mismo tomemos la foto, incluyámosle, no sé. Ahí cada uno verá qué es lo que hace por su grupo, pero la cosa es que presentan el trabajo completo, ¿sí? Si es que alguien no viene a las reuniones, ustedes mandan el trabajo solo con la persona que se reunió
Y los demás, ni modo, ¿sí? Los demás no acepto trabajos individuales o que se hagan hecho un subgrupo entre 2, 3 personas. No, se respetan esos grupos, ¿sí? Entonces, ya tienen ahí asignados los grupos y el último grupo es de 6 personas. Aquí tienen 2 personas que van a revisar y unir, así que el último grupo debería estar todo perfecto, ya que va a tener 2 personas que van a revisar y unir, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál de los dos sube? Sí, porque hay 2 personas que deben revisar y unir. Cualquiera de los dos. Ahí ustedes mismos se ponen de acuerdo si es que sube Viviana o si es que sube Kevin, pero uno de los dos tendrá que subir, no los dos, uno solo de los dos, ¿sí? Bien, entonces, preguntas acerca del proyecto. El proyecto pueden presentar hasta el domingo 17. Ya, preguntas. Hasta, verán que digo hasta. O sea, podrían presentarlo desde hoy día mismo hasta el domingo 17. Pasada esa fecha ya no se recibe el proyecto. Ya, preguntas. Inge, en este caso ya no tenemos que salir nosotros, o sea, en la foto. No, ya no tendrían que hacerle selfie. Solo le ponen lo que van a poner como ejemplo y al lado la lista de los integrantes nomás. Ya. Entonces, eso sería en cuanto al proyecto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el proyecto, ojo que el proyecto, como les decía, el proyecto es obligatorio. ¿Sí? Ahora, en cuanto a ¿qué pasó? En cuanto a las actividades extra, esas tienen para presentar hasta el 31 de julio. Verán que digo hasta. ¿Sí? Entonces, déjenme ver aquí. Ya, entonces, abren ustedes cualquiera de los 3 archivos que tienen en el aula virtual, ¿sí? Entonces, aquí tienen luego, después de tienen estas 3 actividades, que dice reciclaje de vidrio, color y Mileva Maric. Estas son para ganarse décimas extra. No es obligatorio hacer. El que quiere ganarse décimas extra para el final del semestre puede hacerlo. Cada uno de estos trabajos es una décima y en cada uno es diferente. Entonces, ustedes ingresan y ahí van a tener un PDF que les dice qué es lo que tienen que hacer. Y vienen acá y hacen la entrega de eso si es que quieren ganarse esa décima extra. Pero esto tiene una fecha límite que es del 31 de julio. Fijarán, se verán, que es del 31 de julio. Entonces, si ustedes entregan en agosto, las primeras horas de agosto ya no les va a recibir. Esto sí está con un bloqueo para que si ya llega la fecha límite ya no la puedan enviar. No es como los deberes que siempre les dejo que puedan presentar atrasados. ¿Ya? Aquí no. Aquí, como esto es extra, está puesto un bloqueo hasta el 31 de julio. Si ustedes no presentaron hasta el 31 de julio, ya no pueden tener esas décimas extra. ¿Sí? No me pueden escribir diciendo, profe, yo sí hice, sí le mandé el correo, pero lo que pasa es que ya se me cerró el aula virtual. No, esto es extra. Entonces, esto de aquí, el que mandó, manda con tiempo y el que no mandó, ya ni modo. No se le abre esta actividad a nadie más. Entonces, manden, si es que quieren, hasta el 31 de julio. Estas décimas extra yo les reservaré para el final del semestre. ¿Sí? Hasta el 31 de julio. Entonces, ¿de qué se trata cada una de las actividades? En cualquiera de las actividades tienen un PDF, que es este PDF, en el que explico qué es lo que tienen que hacer, en el que dice que son equivalentes a los foros, ¿no? Los foros que todo el mundo me preguntaba. Entonces, por ejemplo, para el 1, que es el de Mileva, es el de el reciclaje de vidrio, está aquí el que está en color tomate, el que está acá para lo de Mileva Maric y también para lo del color, ¿sí? Aquí están las preguntas que tienen que responder, la extensión de las palabras, etcétera. Y es algo cortito que siempre deben incluir su respectiva bibliografía, porque no es que cogen, copian del internet y ya está. ¿Sí? Entonces tienen que hacerlo bien si es que quieren ganarse esas décimas extra. Todos los lineamientos están dentro de este archivo PDF y de ahí ustedes vienen acá al aula virtual y con tiempo hacen esa entrega. Si es que entregan eso, se ganan una décima extra. Siempre y cuando esté bien, ¿no? Ya, eso.
Y nada más. ¿Alguna pregunta? Inge, una preguntita. Dime. Lo del proyecto, bueno, sí, lo del proyecto. ¿Cómo se llama? La hoja de Excel que usted nos mostró, ¿es un ejemplo más o menos de cómo nos dividimos los temas o es obligatorio que nos dividamos de esa manera? Es obligatorio que se dividan de esa manera. La única manera en la que ustedes podrían cambiar es si es que alguien de su grupo no viene. Entonces dicen, ¿saben qué, profe? En mi grupo no vino la persona que hacía la mezcla. Entonces ahí le reparten y le asignan a alguien nuevo. Pero si están los 5, se respeta ese orden, ¿ya? Ah, ya, ya. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si alguien del grupo ya no está o sea, ya no asiste a clases o ya no da señales de vida. Eso es lo que les digo. Si es que se retira, alguien tiene que asumir ese trabajo. Y si es que justo esa persona era de sube otra persona. Nuevamente repito, ya repito, tienen que leer lo que está ahí y que yo les leí inclusive y que también ya les puse ejemplo. Tienen que aprender a solucionar los problemas en su vida. Ustedes ya saben cuáles son las personas que están en el grupo. Entonces les digo, si hace falta alguien por A o B circunstancia, ustedes toman la decisión de ver qué hacer, quién es el que hace o si es que no quieren ponerle la responsabilidad a una sola persona, entonces los que quedaron del grupo ven cómo solucionan el problema, pero tienen que presentar el trabajo completo, ¿sí? Entonces ahí son ustedes quienes deciden cómo trabajar en el grupo, ¿sí? No es que yo tengo que decirles cómo hacer todo. En la vida es así. Ustedes tienen que presentar algo y cómo lo logran, eso ya depende de ustedes, ¿sí? Entonces no puedo estarles direccionando para cada cosa. Entonces ustedes tomarán ahí sus respectivas decisiones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces para el proyecto no se olviden, tienen más o menos como 9 días máximos para hacer, pero es algo que ustedes pueden hacerlo en una tarde y que de hecho acuérdense que el deber número 1 se trataba de esto, así que si ustedes hicieron bien su deber, ya tienen la foto, ya saben que esa cosa que tienen en su casa ya está en su casa, solo tendrían que ajustarle a las condiciones que pido ahora, pero ya lo tienen, o sea, ya tienen adelantado alguna parte, que si es que hicieron el deber número 1 a conciencia, yo creería que ya tienen adelantado una parte, ¿sí? Para reunirse pueden reunirse por Zoom, pueden reunirse por WhatsApp, pueden reunirse inclusive por el mismo Teams, ¿sí? Entonces, eso, sí, pónganse de acuerdo. Bien, entonces voy a detener la grabación y entonces con ustedes nos vemos el día